La Guerra Civil Dominicana, mejor conocida como la Revolución de Abril. La Revolución de Abril fue parte de una guerra civil desde el 24 de abril hasta el 6 de septiembre del año 1965. Es reconocida aún como el conflicto armado más sangriento del siglo XX. En febrero de 1963, el profesor Juan Bosch sube a la presidencia por elecciones. En abril de ese año, una nueva constitución garantizaba los derechos civiles e individuales y respaldaba el control civil de los militares. Tomó muchas medidas liberales que no estaban en acuerdo con las opiniones de los grupos conservadores. Algunas de estas fueron las cantinas militares, la reducción del número de tierra que podía tener una sola persona y la declaración de la educación laica o sin obligación de clase religiosa. Esto provocó un golpe de Estado en 1963. Este golpe de Estado fue el resultado de mucha oposición de parte de los grupos conservadores y también el miedo del pueblo a convertirse en otra Cuba o tener un gobierno comunista. De aquí subió un gobierno llamado el Triunvirato. Hubo dos triunviratos, el primer triunvirato y el segundo triunvirato. El primer triunvirato fue formado por Emilio de los Santos, Manuel Tavares Espaillat y Ramón Tapia Espinal. Emilio de los Santos renunció y en su lugar asumió la presidencia Donald Reid Cabral, quien gobernó por decreto hasta 1965. Algunos grupos que apoyaban a Bosch empezaron a conspirar contra el triunvirato, y el 24 de abril de 1965 se preparó un golpe militar contra los miembros del triunvirato. El ejército estaba dividido entre los que apoyaban y los que no apoyaban al triunvirato. Se había puesto la imagen de que Bosch era comunista y se planeaba un control militar de los Estados Unidos en el 11 de abril de 1965. En esta guerra hubo dos bandos, los constitucionalistas y los anticonstitucionalistas. Los constitucionalistas eran un grupo de jóvenes militares que luchaban por la democracia y el retorno de la Constitución de 1963 y de Juan Bosch junto con el pueblo. Los anticonstitucionalistas eran los que estaban en contra del regreso de Juan Bosch por temor al comienzo de un gobierno comunista. La mayoría eran los estadounidenses interviniendo en el conflicto. Esto trae a cabo una guerra fratricida donde mueren más de 6.000 dominicanos, que finaliza con el Acta de Reconciliación Nacional en septiembre de 1965 y las elecciones del gobierno provisional, donde Joaquín Balaguer sube al poder en 1966. Como lección histórica aprendimos Que hay que respetar la legalidad de los gobiernos porque han sido electos por el pueblo y que no se puede permitir que nuestros países sean intervenidos por otras potencias externas. Pero lo más importante que nos ha dejado es que debemos mantener la unión entre nosotros los dominicanos.